queremos darle paso a Clever Cárdenas, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, también compañero de la Universidad Andina Simón Bolívar en el programa de estudios culturales. Invitaría entonces a Sebastián para que hiciese la presentación de Clever. Con mucho gusto. Es para mí un placer presentar al maestro Clever Cárdenas, doctor en estudios culturales latinoamericanos y magíster en estudios de la cultura con mención en políticas culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Diplomado en educación superior y diplomado en patrimonio cultural y museos con mención en pedagogía en museos de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Licenciado en literatura de la misma universidad en la que ejerce como profesor de literatura, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, investigador del Museo Nacional de Etnografía y Folclore y coautor del Gran Poder La Morenada. Como investigador ha trabajado en el Instituto de Estudios Bolivianos y del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia y ha sido autor y coautor de varios libros y artículos, donde se destaca su trabajo en relación con las letras y los relatos orales o escritos, abordando temas como el gran poder, la raza, la ciudad, lo indígena, el travestismo, la fiesta, entre otros. El título de la conferencia, Desafiando la homogeneidad de la nación, prácticas danzarias, performances nacionalistas y memorias locales en la fiesta popular del gran poder, dando la bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Quiero dar un saludo muy afectuoso a todos los miembros del doctorado en estudios artísticos y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y también quiero dar las gracias al doctor Pedro Pablo Gómez y al doctor Ricardo Lambuley por haberme invitado y a formar parte de este exquisito seminario que se está organizando en torno a este doctorado. Quiero verificar primero si estoy compartiendo efectivamente mi pantalla. Muy bien. Perfecto. Ya, voy a dar inicio, estoy dando inicio con como lo mío es la fiesta, entonces voy a ponerles unas melodías de una de las canciones más emblemáticas de la fiesta en la que yo estoy trabajando, ¿no? Esta es una fiesta, esta es ¿cómo se dice? Esta es la canción que se titula La Rolinita o La Mariposa. Bueno, me gustaría quedarme a comentar la maravilla que es esta canción, pero bueno, voy a empezar con mi exposición. Primero creo que vale la pena establecer cuál es el sujeto de mi investigación y cuál es el sujeto con el que voy a trabajar. Los sujetos con los que voy a trabajar son, en rigor, los danzarines de una fiesta popular que se llama El Gran Poder en la ciudad de La Paz. Esos son los sujetos, esos bailarines que participan de una fiesta popular. Es interesante su posición como bailarines de una fiesta popular porque este sector social, este grupo social, pertenece a un grupo que tradicionalmente, por nuestra tradición colonial en Bolivia, ha sido un grupo que ha sido repelido, ha sido contenido en muchos sentidos por las élites paceñas, por las élites nacionales. Entonces, el acto mismo de bailar, de protagonizar y de organizar una festividad dentro de la ciudad, se vuelve efectivamente en un acto de resistencia. Me interesa trabajar estos sujetos, me interesa trabajar esta festividad, porque obviamente un estudio de caso nos posibilita mirar cuáles son las estrategias, cómo se han entretejido algunas relaciones sociales contra o con el poder, pero al mismo tiempo nos ofrece particularmente una metodología de mirar qué es lo que pasa con los sectores populares a lo largo de nuestra Latinoamérica, ¿no? Entonces no estoy pensando que solamente esto se limita, o lo que yo voy a contar un poquito, se limitaría solamente a mi estudio específico
específico, sino valdría la pena pensar y provocarnos a nosotros mismos cómo eso se representa o cómo eso puede ocurrir en otros contextos y de qué modos, ¿no? Entonces creo que esa es una pregunta que va a quedar abierta en el tintero. Entonces, doy comienzo a la exposición. La festividad del Gran Poder se desarrolla en torno a este lienzo, el lienzo que se encuentra en el Templo Antiguo de Jesús del Gran Poder, aquí en la ciudad de La Paz, en el barrio de Chijini, en la Max Paredes. Les voy a comentar un poquito de qué trata la festividad. La festividad está dedicada a una imagen sagrada, católica obviamente, que representaba la Santísima Trinidad. Lo que les estoy mostrando ahorita es una radiografía que se le hizo al lienzo primero que les mostré, el lienzo oficial de la devoción. Entonces, cuando quisieron restaurarlo, y se le hizo una radiografía, y no sé si se descubrió, en realidad todo el mundo lo sabía, pero quedó verificado de que sobre el lienzo se había pintado y se había repintado y borrado todas las referencias a la Santísima Trinidad, ¿no? La festividad, de hecho, la festividad del Gran Poder se celebra durante la fiesta de la Trinidad en el calendario litúrgico católico, ¿no? Es curioso porque la fiesta del Gran Poder, en rigor, dentro del mismo calendario religioso católico, es una fiesta que se celebra en la Semana Santa y es el Cristo glorioso que sale de la tumba y va a los cielos y todo el tema, ¿no? Entonces, es súper interesante cómo eh, tenemos una festividad dedicada al Gran Poder durante la fiesta de la Trinidad. Ahora, por qué se celebra esta festividad en la fiesta de la Trinidad? Porque en origen era una imagen sagrada trinitaria, ¿no? Si vemos el Cristo en la radiografía, muestra los vestigios de los tres rostros que tenía, ¿no? Y obviamente el triangulito arriba que está mostrando también el vínculo con la Santísima Trinidad. Entonces, esta era una festividad dedicada a la Santísima Trinidad y se le repintó, bueno, les cuento rápido esto. El Cristo del Gran Poder eh, es un Cristo que, que había llegado durante la colonia y se había logrado instalar en un convento con una novice que se llamaba Genoveva Carrión. Y en ese convento, cuando vienen los procesos independentistas y cuando viene la secularización, pero sobre todo viene un gran empobrecimiento de la Iglesia Católica, el convento, la novicia Genoveva Cayón ya había muerto, entonces la imagen sagrada queda a cargo de sus herederas, que seguramente eran sus empleadas, ¿no? Empleadas dentro del convento. Todas las señoras de élite que entraban a vida conventual llegaban con su servidumbre. Entonces, estas sus empleadas, cuando una vez que muere y una vez que el convento pierde sus caudales, eh, se ven forzadas a salir, probablemente las expulsaron. Entonces se ven forzadas a salir y claro, ellas eran novicias, eran empleadas de una monja y deciden regresar al convento a pedir lo que en derecho hereditario les pertenecía, que era esta imagen. Pero con esta imagen, ellas transitan por la ciudad instalando oratorios en las salas de las casas o de los cuartos que alquilaban. Esos oratorios recibían gente que podría ser devota de la imagen, que le ponía velas, le rezaba, le pedía milagros y al mismo tiempo dejaba óvulos, dejaba limosnas y las señoras vivían de esas limosnas. Entonces, el prestigio de la imagen llegó a tener tan alta valía dentro de la ciudad que lugar donde iban, lugar que se llenaba. Entonces, se imaginan los dueños de las casas del centro de la ciudad, ¿no? Recibiendo en su patio filas de devotos, ¿no? Algunos de ellos enfermos, pidiendo milagros, rezando, ta, ta, ta. Entonces, finalmente, los dueños de casa se cansaban de alquilarles los cuartos,
las casas, y les expulsaban, les pedían que dejen la casa. Entonces ellas transitaban de casa en casa. Finalmente se cansan, dice el mito popular, se cansan de eso y optan por pedir de que la iglesia se haga cargo de la imagen porque tenía muchos devotos. La iglesia les rechaza, las iglesias, las varias parroquias rechazan albergar la imagen y finalmente termina instalándose como culto privado en un barrio que recién estaba volviéndose barrio, el barrio de Chijini, ¿no? Que en ese momento, a principios del siglo XX, 1920, más o menos, no hay fechas muy estables en relación al dato, hacia 1920 ellas logran instalarse en lo que va a ser adelante el barrio de Chijini, ¿no? Se le instala una capilla privada en un solar, que es en realidad una casita, un cuartito con espacio para poner velas y bancas para que se instalen los devotos. Y se instala, hay que recordar que recién hacia 1926, o sea, 16 años después de que se instalan, el municipio autoriza a que se lotee ese lugar. Ese lugar era conocido como la Hacienda Paula Jahuira, era una hacienda, era extramuros, era fuera, en las afueras de la ciudad, en lo que la división colonial de la ciudad definía como la ciudad, el pueblo de indios, digamos, ¿no? Entonces, en lo que era el pueblo de indios dentro o alrededor de la ciudad de La Paz, en lo que correspondía al espacio dedicado a los indios, ellos instalan el oratorio todavía en su periferia. Ahora ese lugar es pleno centro de la ciudad, digamos, es uno de los lugares más comerciales que existe en la ciudad, pero en ese momento era extramuros, era una hacienda todavía que recién se loteó. Em, Pese a la ubicación y pese a estar relativamente fuera, la cantidad de devotos que tienen y visitan el cuadro crece, crece tan desproporcionadamente que dicen que en la festividad durante la Santísima Trinidad se tenía que mandar a todo un destacamento de carabineros para garantizar la seguridad de los que visitaban a la festividad. Eso quiere decir que la festividad no solamente era visitada por indios, cholos y mestizos, sino por toda la ciudadanía o por un gran espectro de la ciudadanía, pero fundamentalmente sus protagonistas eran los que vivían en los extramuros, indios, cholos, mestizos, y ellos eran particularmente los principales devotos de este Cristo. Y la festividad crece tanto y tan desmesuradamente que en 1932 el Monseñor Augusto Siefer decide que se debe mandar a repintar el lienzo si se quería continuar con la devoción. Se acuerdan en ese contexto de que hay una norma eclesial del siglo XVII que prohíbe la representación de la Santísima Trinidad y lo repinta, manda el obispo a repintar el cuadro. Ya, la hipótesis de Javier Albó, uno de los grandes investigadores de la festividad, es de que con eso el monseñor quería ver si la devoción al Cristo disminuía y no funcionó. La devoción continuó como siempre y obviamente siempre creciendo, digamos. Pero no funcionó. ¿Por qué? Porque probablemente, claro, La Paz es una ciudad eh, habitada múltiplemente por devotos, pero fundamentalmente habitada por migrantes. Su gran crecimiento no es tanto por natalidad, sino por migración. Entonces, todos los migrantes que llegan normalmente del área rural terminan asentándose normalmente también en los extramuros o empiezan asentándose en los extramuros, es decir, en las afueras de la ciudad, para paulatinamente ir incorporándose y encuentran como un mecanismo, como un símbolo de unión a este santo al que todos le tienen devoción, todos le piden milagros, y este santo es precisamente el que les permite sentirse integrados a esta ciudad. De hecho, David Gass, el 2006, en una investigación
en una reflexión que hizo sobre Cristo del Gran Poder, encuentra una analogía muy bonita, digamos, ¿no? Si asumimos de que este cuadro ha sido expulsado y trajinado por toda la ciudad hasta que finalmente se termina asentando en los extramuros, él dice, esa en realidad pudo haber sido la realidad de todos sus devotos, indios, cholos y mestizos. Entonces, dice David Gass en su interpretación, los devotos al Cristo del Gran Poder en realidad encontraron un santo a su imagen y semejanza, excluidos del centro urbano, excluidos por las élites y instalados en las afueras. Es una metáfora muy rica, una comparación muy interesante que vale la pena pensarla porque, claro, los protagonistas de la festividad, los grandes protagonistas, no los únicos, son precisamente estos sujetos que habían sido marginados o que son considerados marginados del centro de la ciudad. Entonces, pero además, estos devotos empezaron a crecer dentro de la ciudad, empezaron a crecer económicamente, empezaron a crecer porque, claro, la mayoría de ellos eran artesanos, la mayoría de ellos eran comerciantes y empezaron a generar un excedente económico que en muchos casos podía rebasar a las élites locales. No por nada, Martin Urowski en La armonía de las desigualdades y Brooke Larson en Indios redimidos, cholos barbarizados, se van a referir con que en ese momento, a principios del siglo XX, también las élites van a construir un discurso político, literario, ideológico, sociológico, que se va a transmitir por medio de la literatura, de los periódicos, de las representaciones teatrales, de los discursos políticos, produciendo una diferenciación no precisamente como tradicionalmente conocemos, no precisamente de las élites o de los blancos respecto a los indios, sino de los blancos respecto a los cholos, ¿no? Brooke Larson va a metaforizarlo muy bien eso al decir indios redimidos, cholos barbarizados, ¿no? Porque los indios redimidos son los indios que son buenos porque están en el campo produciendo para la alimentación, mientras los cholos están en la ciudad disputando económicamente el espacio con las élites, en este caso élites paseñas, y disputándose en muchos sentidos la economía y probablemente generando una especie de temor porque podrían disputar el poder político. Entonces, y precisamente para eso viene a colación las siguientes diapositivas. De hecho, Julio Cordero, uno de los principales fotógrafos de la ciudad de principios del siglo, retrata a las élites paseñas, pero también a las élites cholas. Y sin paralelo, si vemos la disposición fotográfica del ojo del fotógrafo de una foto de la élite paseña masculina, es similar a la disposición de la élite chola. O sea, los dos están en arco, el ojo del fotógrafo en realidad es esa. Los dos están en arco, pero podemos ver la foto de la élite predominando lo masculino y esa posición de pretenderse superiores, frente al otro donde predominan las mujeres, predomina la familia, pero fundamentalmente muestra que ambos grupos sociales, ¿no? En ese contexto, tienen la disponibilidad económica para hacerse un retrato de grupo, colectivo, ¿no? Mostrando de que ambos grupos tenían eso. Hay que considerar de que a principios del siglo XX hacer estos retratos era efectivamente costosísimo. No es como ahora que podemos tomarnos fotos hasta con el celular, ¿no? Entonces, claro, eso mismo podemos ver cuando se retrata la fiesta, el carnaval paseño. Y en el carnaval paseño la élite igual se representa con sus trajes, con sus elementos festivos. Igual los grupos cholos se retratan en los carnavales con sus atuendos en sus propios espacios, en sus casas, ¿no?
Igual, retratos de familia, que nos evidencian, estas fotos nos evidencian particularmente que hay una disputa por el significado, ¿no? Como diría Clifford Geertz, ¿no? Hay una disputa por el significado, porque los dos grupos están representándose y autorrepresentándose a sí mismos, usando incluso las mismas tecnologías, ¿no? En este caso, la fotografía. Entonces, claro, el grupo Cholo que está habitando la ciudad de La Paz está disputando, no solamente simbólicamente, sino está disputando económicamente el espacio urbano. Y es por eso, probablemente, de que se les hizo toda esa construcción discursiva para, entre comillas, barbarizarlos, para mencionar lo peligrosos que pueden ser, porque efectivamente eran peligrosos, pero eran peligrosos para las élites porque les podían disputar el lugar, ¿no? Les podían disputar el lugar, les podían disputar el espacio de lo político. De hecho, hay varias novelas, el Cholo Portales, por ejemplo, y retrata precisamente eso, el ascenso político de un Cholo dentro del espacio de la nación. La festividad, sin embargo, se va a posicionar como un acto representativo de la ciudad de La Paz. ¿No? Estos son los pasantes de la festividad del Cristo del Gran Poder. Vamos a ver de que la festividad del Cristo del Gran Poder tiene varios niveles de pasantes, no solamente tiene los pasantes principales, sino tiene también los pasantes de las fraternidades. De hecho, esta pareja son pasantes de la fraternidad, los fanáticos del Gran Poder, que son una de las 60 y pico fraternidades que existen, digamos, y que cada una de ellas tiene su propio grupo de pasantes. Pasantes que en el lenguaje que conocemos en Latinoamérica se los llega a denominar como priostes, algunos cargos de la festividad popular son los aferazgos, que vienen de la, del vocabulario católico, digamos, ¿no? Entonces, estos señores van a empezar a construir sus representaciones de lo nacional, van a empezar a reproducir, pero desde lo performativo, es decir, no desde lo pedagógico, que esto está reservado para el Estado, que produce las representaciones de lo nacional a partir de la construcción de los discursos de la historia, a partir de los discursos pedagógicos escolares, a partir de las horas cívicas, a partir de los desfiles cívicos militares, a partir de toda esa parafernalia que el Estado construye para autorrepresentar a la nación. Los sectores populares, que como les he dicho, estaban siendo marginados por las élites, precisamente porque podrían significarles una amenaza, construyen sus propias representaciones de pertenencia y adscripción, pero además enganchan esa pertenencia y adscripción a la festividad con su pertenencia y adscripción a lo nacional. ¿Por qué? Porque van a terminar adscribiendo la festividad como práctica folclórica y el folclore efectivamente aparece como algo consagrado alrededor de la nación. Tengo un capítulo de mi tesis que precisamente hablo de los folclorismos y cómo el folclorismo termina construyendo estos sentidos de lo nacional pese a el carácter pedagógico, es decir, el carácter oficial estatal, que podría tener el folclore en su propio contexto, digamos, no en el contexto tradicional. Entonces, hay alrededor de la festividad del Gran Poder, alrededor de esta festividad, hay, ¿cómo le podemos decir? Varios símbolos de resistencia desde la fiesta misma, ¿no? Uno de los símbolos, una de las prácticas de resistencia desde la fiesta misma aparece, se hace visible, por ejemplo, con la emergencia de intelectuales cholos, ¿no? Estos intelectuales cholos van a lograr hacer
o lograr posicionar un discurso contrario al Estado, pero no precisamente para contradecirlo, sino para desdecirle de algunas de las cosas. La mayoría de ustedes debe conocer, la mayoría de los latinoamericanos debe conocer, que el Carnaval de Oruro en Bolivia es probablemente la festividad popular más importante de Bolivia, ¿no? Es la más llamativa, es la más famosa, es la más conocida. El discurso nacionalista, a partir de precisamente de eso que les estaba comentando, de los folclorismos, el discurso nacionalista se apropió del Carnaval de Oruro y construyó toda una narrativa a propósito del Carnaval de Oruro. El Carnaval de Oruro entonces se volvió como la representación popular de lo nacional. En contraposición estaba esta otra fiesta popular. Esta fiesta popular, que relativamente es mucho más reciente, es de principios del siglo XX, y que se vuelve también importante, pero nacionalmente se prefiere el Carnaval de Oruro como la bandera de lo nacional, lo folclórico nacional. Entonces, ¿qué es lo que hacen los devotos del gran poder y qué hacen los teóricos nacionalistas de la festividad? Logran describir, por ejemplo, la danza emblemática de la festividad del gran poder, la morenada, logran describirla como de origen orureño, ¿no? Se construye todo un relato a propósito de que la danza de la morenada es una representación orureña de los negros que llegan, o los descendientes africanos que llegan a trabajar a las minas y que en su camino a las minas arrastran sus cadenas, y esa es la representación de la morenada orureña. Esa sería la representación de la morenada orureña. Los paceños, que son estos devotos del gran poder mayoritariamente, van a construir toda una serie de relatos que desdice esa tesis oficializada, que desdice, y obviamente la pone tan en contrapunta que finalmente queda la gran duda de su veracidad. Entonces, la tesis oficializada del origen de la morenada, que es la principal danza de la festividad del gran poder, sugiere de que la morenada, con respaldo del Estado, se funda en el mito de los esclavos africanos. Sin embargo, esa tesis no tiene documentos y se acoge fundamentalmente porque después de los 50 o los 80, 90, se declaró patrimonio ante la UNESCO, ¿no? Y los apólogos del origen de la morenada orureña, curiosamente, exhiben unos trajes bordados antiguos que lamentablemente no tienen data, entonces no es posible ver efectivamente de cuándo son, ¿no? Pero exhiben, entre otras de sus pruebas, el contrato de una banda de música antigua para tocar en el Carnaval de Oruro. Pero si uno lee con detenimiento, ese contrato no es para bailar morenada, sino para tocar cuyahuada, ¿no? Que es otra danza. Entonces es así como ambiguo y se puede ver un poquito lo artificial que es ese argumento. En cambio, los paceños exhiben documentos públicos. Uno de los más interesantes es una relación de 1855, y es un periódico, en realidad en el periódico de 1855 se da cuenta que el general Lanza está bailando la danza de los morenos, ¿no? Una noticia de periódico, hemerografía, muestra de que en 1855 se estaba bailando en la ciudad de La Paz, o en una fiesta religiosa, la danza de los morenos. Aquí dice, ¿no? Antiguo militar de honrosos antecedentes, y a los 50 años de edad venirse a ser farsante de una danza de morenitos y queyaguayas, siendo la chachirilla morenos. Entonces sí encontramos una referencia datable y realmente antigua. Y en 1853, sin embargo, aparece esta relación del viaje de Wedel,
que también describe de que en la ciudad de La Paz se bailaba diablada y que eran los sastres quienes, perdón, bailaban morenada, eran los sastres quienes lo protagonizaban. Estas evidentemente son referencias reales y datos que se pueden verificar y no como los que les he contado de la versión oficializada, que como les he dicho tenía sus tintes nacionalistas porque es el movimiento nacionalista revolucionario a partir del 52 que oficializa la festividad. Otra hipótesis de los paseños, que es muy jalada de los pelos, sí, es la presentada por Freddy Luis Maidana, un académico bastante reconocido, que sin embargo él esboza o cuenta, igual son varios los que usan estas pinturas rupestres que aparecen en Chirapaca, que parece, si miramos con detenimiento, el traje de unos morenos con sus matracas y con sus pollerines. Entonces presentan esto como la gran referencia de que la morenada es antigua y se bailaba en Taraco, un pueblo cerca de Chirapaca. Sin embargo, Chirapaca pertenece a otro municipio, ¿no? Está más lejos de Taraco que del otro lado, entonces es un poquito artificial y como decía un investigador urureño, lamentablemente, igual estas pinturas rupestres no están datadas, no hay una certeza arqueológica de cuál es su origen, ¿no? Y probablemente no se quiere datarlas. Y ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo llamativo? ¿Qué es lo que vale la pena pensar por esto? Más allá de la veracidad de la hipótesis orureña o la veracidad de las hipótesis paseñas, hay más hipótesis, hay bastantes hipótesis, ¿no? Del estilo de los bordadores de Taraco, que es el más antiguo y más original. Hay la hipótesis de los bordadores de Achacachi, que también cuenta que es muy antiguo y original. Y de hecho, uno de los bordadores de los trajes de Moreno, de Achacachi, termina diciendo que los bordados que los orureños muestran como sus trajes más antiguos y la prueba de que es de ellos siempre, digamos, terminan diciendo de que ese es el estilo bordado de los bordados achacacheños, ¿no? Entonces, termina reivindicando, igual de todos modos, la prueba más antigua como origen de su lugar. Pero más allá de eso, más allá de las certezas de que pueda o no ser cierta cualquiera de estas hipótesis, es lo importante de que se construye toda una narrativa que va a contradecir la narrativa principal, que es la del folclore nacional, que está oficializando la morenada como parte del Carnaval de Oruro, y le disputan, ¿no? Con argumentos, algunos probablemente muy jalados de los pelos, algunos muy certeros que ponen en duda, disputan el espacio de la nación al discurso oficial. Eso creo que es lo más interesante de todo esto. Y cómo estos intelectuales terminan contradiciendo al discurso del Estado, mostrando precisamente de que hay más versiones, de que hay más posibilidades que las que el Estado había oficializado desde el poder pedagógico. Y ellos muestran que desde lo performativo puede haber ocurrido más cosas y cosas más diferentes, ¿no? Esa es una de las primeras estrategias de desafiar la homogeneidad de la nación. El discurso nacional que trata de posicionar una sola festividad termina quedando en entredicho. La otra disputa sobre la homogeneidad de la nación tiene que ver precisamente con la presencia de las chinas morenas, ¿no? Las chinas morenas son estos personajes travestis que irrumpen en la festividad del Gran Poder, pero no solamente en la festividad del Gran Poder, sino también en la festividad del Carnaval de Oruro, ¿no? Ella es la Barbarena, una bailarina paseña, que en los 60, 70 crea este personaje, que es el de la China Morena, travesti, ¿no? Son travestis que están bailando en la festividad. Ellas se apoyan en un personaje antiguo, voy a mostrar, personaje antiguo, que se representa en la danza de la Diablada,
que es la china ñaupa, ¿no? Que en la diablada, en la morenada, aparecen estas chinas antiguas que del mismo modo que en las danzas, hay que recordar nomás de que estas son danzas coloniales, que en la tradición de las antiguas danzas coloniales, como el teatro victoriano inglés, ¿no? Estos personajes femeninos en estas representaciones dramáticas eran representadas por hombres vestidos de mujer, las chinas, las naupacholas, las cholas del tiempo antiguo, lograban traducir algunos de ellos, eran hombres vestidos de mujer porque obviamente no se veía con buenos ojos las mujeres bailen. Entonces, retomando este personaje, en realidad algunas de esas chinas morenas que ocupaban el lugar de este traje, deciden reconstruir la representación de estas ñaupacholas para construir las chinas morenas, ¿no? Con su toque coqueto, inspiradas efectivamente en la moda de la época, los 70, y que ve de que las microfaldas están de moda, los cancanes, que todo el cuento, reconstruyen un personaje, retomando al personaje antiguo, y terminan construyendo una representación muy propia y muy novedosa. Vuelvo a Barbarella porque Barbarella es indiscutiblemente espaceña, bailó probablemente primero en el Gran Poder. Eh, Barbarella logra bailar en la festividad del Gran Poder muchos años, son contratadas estas bailarinas para bailar en las fiestas populares, porque decían que les traían suerte, ¿no? Y son contratadas por los propios grupos. Y Barbarella, cuando baila en el Gran Poder y el Gran Poder entra por el centro de la ciudad de La Paz durante el gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez, porque la festividad del Gran Poder no solamente era repelida en lo simbólico, sino en lo real, digamos, era una festividad que estaba circunscrita a los extramuros, estaba circunscrita al Valle de Indios. Entonces los habitantes del Gran Poder deciden en los 70 que deberían entrar a bailar por el centro, piden. El permiso les es otorgado por el dictador de ese momento, el dictador Hugo Banzer Suárez, les da el permiso de entrar por única vez hacia el centro de la ciudad de La Paz y obviamente es recibido porque el dictador necesitaba darse un baño de pueblo, entonces es recibido y acepta ir al palco de la festividad. Entonces se instala en el palco de la festividad. El mito popular dice de que es esta Barbarella que al pasar por el palco, ¿no? Se acerca al dictador y le da un beso. Obviamente el dictador, que no sabía nada de la fiesta popular, no sabía quién era, piensa de que es una mujer y le recibe. No hay pruebas, como dicen, no tengo dudas, pero tampoco pruebas. Eh, la única prueba es de que al año siguiente, eso ocurrió el 74, el 75, se les prohibió a las chinas morenas travestis ingresar a la festividad del Gran Poder, ¿no? Sin embargo, se establecen puntos de vigilancia para que no entren. Sin embargo, donde les expulsaban, volvían a entrar cuadros más adelante, se incorporaban, bailaban un rato, les expulsaban y volvían a entrar. Es una cuestión muy lúdica, pero al mismo tiempo muy, muy rebelde realmente. Entonces, estos personajes van y reconstruyen todo un personaje que se contrapone al poder político, probablemente sin querer, pero se contraponen al poder político por el beso, entre otras cosas. Y paulatinamente, por estas presiones, son expulsadas, pero el personaje, la China Morena, ya había sido creado. Ese personaje va a ser ocupado por mujeres, por las mujeres, probablemente en muchos casos
las hijas de las propias élites. Esto va a ocurrir en el Carnaval de Oruro y en el Gran Poder. Son reemplazadas por mujeres y paulatinamente van ocupando este espacio y esta representatividad. Y nuevamente es una contraposición a esta visión homogénea, patriarcal del discurso oficial. Es sumamente extraño para cualquier fiesta popular que un traje popular tenga unos vestidos tan cortos en una ciudad tan fría particularmente, y podemos comprender un poquito eso por el propio origen del personaje. No y estas son chinas morenas travestis actuales que han regresado a la festividad del Gran Poder, apropiándose nuevamente del discurso eh, progresista de la época, ¿no? Entonces, apropiándose en cierto sentido, terminan incorporándose reincorporándose en la festividad, ¿no? En contraposición a estas otras señoritas de élite, aparecen también las protagonistas de la festividad, ¿no? El tercer protagonista de este desafío a la visión homogénea de la nación a través de la fiesta popular es la presencia efectivamente de las mujeres, ¿no? Las cholas. Tradicionalmente la festividad del Gran Poder, la danza de la morenada, que es la danza emblemática de esta festividad, es representada o era representada por varones, porque es una danza masculina en su origen. Entonces las esposas, las señoras de pollera, y acompañaban al marido, le ayudaban a disfrazarse, le cargaban la máscara cuando se cansaba. Y como decía Fernando Cajías, un historiador muy conocido aquí en nuestro medio, cuando terminaba la fiesta y el marido terminaba borracho, la señora, además de cargarle la máscara, terminaba cargando al marido de regreso a casa. Y eran unas protagonistas invisibles, estaban ahí atrás del grupo, pero paulatinamente el empoderamiento de estas señoras se va dando por una cuestión económica, ¿no? Ellas son las que administran los negocios que se van a instalar alrededor del barrio de Chijini, que como les he comentado ya se volvió un barrio céntrico. Es precisamente el barrio de Chijini, alrededor del barrio de Chijini y específicamente la calle Eloy Salmón, el lugar que provee de línea blanca y material tecnológico a toda la ciudad. Es decir, allí están los comercios donde es posible comprar computadoras, laptops, tablets, línea blanca, todo lo tecnológico está instalado en ese lugar. Los propietarios de esos negocios son cholos, son estas señoras, y particularmente las propietarias son estas señoras. Ellas son las que administran la economía de todo ese éxito comercial altísimo, ¿no? Entonces ellas son las que administran, y obviamente, como corresponde a los principios del mercado, quien paga la fiesta también tiene derecho a bailar. Ellas, no sé si precisamente reclamaron, pero empezaron a ingresar a bailar en la festividad del Gran Poder, bailando en una danza que en origen era masculina, y terminaron encabezándola. No solamente bailan detrás, así empezaron al principio, acompañando por detrás, incluso cargando las máscaras de los maridos, y ahora encabezan la danza de la morenada, algo reñido con la tradición. ¿A qué me refiero? Se baila morenada en el Gran Poder, pero también en el Carnaval de Oruro. Si miramos la festividad del Carnaval de Oruro, en el Carnaval de Oruro, las bailarinas, las mujeres, no participan, participan como figuras, como muestritas, normalmente disfrazadas o vestidas de cholas antiguas, ¿no? En cambio, las señoras que bailan en el Gran Poder bailan con su vestimenta cotidiana, obviamente vestimenta de lujo, una vestimenta más elegante, pero bailan con su performance tradicional con la que cotidianamente ellas salen a la calle.
¿no? Algunas, como podemos ver, las señoritas de adelante, probablemente son las hijas que se visten con las polleras maternas o usan la vestimenta materna para la fiesta. Y algunos les han tratado despectivamente diciéndoles cholitas transformer, pero porque se pone solamente la vestimenta para la festividad, pero la vestimenta de chola se ha vuelto ya una representación específica, como un vestido de lujo en todas las festividades paseñas, por lo menos en las festividades populares, ¿no? No me refiero solamente a estos eventos festivos donde se danza en la calle con todo esto, no para este espectáculo, sino incluso para ir a matrimonios, para ir a bautizos, para ir a actos solemnes, usan sus vestidos como vestido de gala, digamos, ¿no? Entonces es sumamente interesante cómo terminan posicionándose y apareciendo un personaje que no existía. O sea, quiero llamar la atención sobre eso. No existía la chola dentro de la danza de la morenada clásica, tradicional, y ahora es, sin duda, el personaje principal. De hecho, las fraternidades de morenada del Gran Poder terminan teniendo la más chica de las fraternidades, terminan siendo encabezadas fácilmente por un bloque de 400 señoras de pollera, sino 600, 700, digamos, ¿no? Bloques gigantes, uniformemente presentadas, que terminan, como les he dicho, posicionándose y apropiándose de la festividad, pero fundamentalmente representando la festividad, haciéndola visible, haciendo que la gente reconozca que su vestimenta, que su traje es carísimo, ¿no? Solamente les voy a poner unos datos sencillos. La vestimenta de la danza de la chola, la festividad del Gran Poder, usa para empezar estos sombreros borsalinos, ¿no? Los originales de estos sombreros son ingleses y cuestan fácilmente $500, ¿no? Hay muchas señoras que todavía usan los originales y que son costosísimos, pero vestirse de chola implica además tener esa joyería, esos aretes de oros, topos otros adornos, bisutería, que las señoras originales los usan todos originales y son costosísimos, además de anillos y otras alhajas que se ponen para bailar vestidas de chola, porque la chola es adinerada. Las mantas de Manila son mantas de seda costosísimas. Nosotros, cuando hemos hecho la investigación, hemos logrado de que bailen en una de las danzas más chiquitas, digamos, uno de los grupos más chicos, nuestros auxiliares, y solamente comprar la parada que le dicen las polleras y la manta ha llegado a costar por persona $500 o $400. Manta y pollera. Aparte son los fondos, aparte son los zapatos, aparte son los sombreros, aparte es la joyería. Es realmente costosísimo y ha sido reconocido, ¿no?, como una vestimenta de lujo, ¿no? Este es un diseño de un pintor muy conocido en nuestro medio, Mamani Mamani, que ha sido representado, pero, por ejemplo, unos pasantes el año pasado sí entraron con las mantas que en realidad eran lienzos de Mamani Mamani, o sea, pinturas originales de Mamani Mamani, representadas en sus propias mantas, digamos, ¿no? Termina volviéndose carísimo, pero al mismo tiempo termina volviéndose el protagonista del protagonismo de las mujeres de pollera, sumamente importante, sumamente festivo, y atrás dejan la representación de la mujer humilde, pobre, explotada y todo el tema, y las podemos ver en un contexto festivo, ¿no? Porque por medio de la festividad se logra, por medio de la danza particularmente, haciendo costosa su representación, haciendo que su performance sea apreciada por todo el público, haciendo que se reconozca que ellas son
quienes administran la economía del sector más adinerado o uno de los sectores más adinerados de la ciudad, se las reivindica. ¿Y qué es lo que pasa cuando se reivindica a las madres, a las hijas de los sectores discriminados? Lo que pasa es que inmediatamente se las reivindica, esa reivindicación recae en el resto del grupo, es decir, los hijos, los esposos también son reivindicados. Es por eso fundamental este proceso de resistencia a la homogeneidad de la nación que habíamos estado viendo y describiendo. Es un acto puramente de representación, es un acto de reivindicación y es un acto de autovaloración, pero fundamentalmente de esa lucha por el significado a partir de la cual ellas construyen su propia representación y en su propia representación que es aceptada por el conjunto social, terminan siendo reconocidas como potentadas económicas y su vestido, que era símbolo de pobreza y ruralidad, termina volviéndose en un símbolo de elegancia, ¿no? Y participan de esta festividad en otro nuevo contexto, ¿no? En otro nuevo contexto. De hecho, la artista plástica Rafaela Rada hizo esta representación de la chola steampunk, ¿no? Inspirada precisamente en la potencia de estas mujeres de pollera, mostrando de que su potencia o imaginando de que su potencia va a trascendernos en el tiempo, ¿no? Apareciéndola o poniéndola incluso en un contexto, no sé si precisamente posapocalíptico o distópico, por lo menos, ¿no? En un contexto haciendo que las polleras estén. Del mismo modo, me he olvidado, una escritora conocida, la Alison Spedding, retrata a cholas en peleas en el espacio y todo el tema es una cuestión sumamente interesante, cómo se reconoce desde el arte la vitalidad y la perenidad, no, perdón, la sobrevivencia y la proyección que puedan tener estas mujeres. El municipio de La Paz, la anterior gestión municipal, hizo la escarapela de la ciudad con esta abstracción de la mujer de pollera. Si vemos con detenimiento la escarapela que está sobre la ciudad de La Paz, es la figura de una mujer de pollera bailando morenada, vista desde arriba. Es una abstracción sumamente rica, mostrando de que la ciudad misma se está reapropiando de todo eso. Y de hecho, cuando dice La Paz con fuerza y con ñeque, está aludiendo y está usando el Aymara y la representación de la mujer de pollera para mostrar de que cómo se construye o cómo se está reconstruyendo la identidad paceña, ¿no? La danza de la morenada es esta, la protagonizada por varones, que termina siendo, ¿no?, apropiada por mujeres. Es una danza sumamente rica, sumamente simbólica y sumamente importante. Bien, ahora sí, muchas gracias y perdón no haber sido tan disruptivo. Bueno, profe Kleber, muchas gracias por la conversa sobre todos estos modos de desafiar esa visión homogenizante que se ha construido en general. Cuando te oímos conversar, pues aquí también tenemos referentes de cómo se ha construido esa noción de identidad, pasando por encima, ¿cierto?, de las particularidades y de las singularidades que realmente es lo que le dan vida a la construcción de ese convivir. No sé, Sebastián, si tengamos en el chat algunas preguntas. No, maestro, no hay preguntas ni en YouTube ni en el chat de Zoom. Ok, si el profe Pedro o yo haría como un comentario. El profe Pedro quisiera hacer algún comentario. Sí, sí. Pues muchas gracias. Saludar a Clever. Mucho gusto volverte a tener por acá y que así sea por estas vías, volvernos a conectar de esas largas conversaciones que teníamos todos allá en la cocina de la Andina, ¿no? Que Ricardo también, como todos.
sobre todos estos debates. Ajá, y ese era el tema de tu tesis, ¿no? Eh, Quería preguntarte si, digamos, tú no usaste como la palabra colonial de colonial un poco en esto, ¿cómo se vería, digamos, si son en estas disputas? Pareciera, no sé si lo entendí mal, y es que como la reivindicación que ganan las cholas por la vía de tener acceso primero a la economía y a control del dinero y del capital, eh, logran tener un reconocimiento simbólico como por esa vía en la fiesta, ¿no? Sí, es decir, si estas podrían ser leídas como prácticas decoloniales o simplemente también como una redistribución del poder en, en una hegemonía, digamos, de la fiesta, una disputa también por la hegemonía en términos de la danza de la morenada, ¿no? Es decir, ser, y recordaba una canción un pedacito de una canción de los Jarcas que dice, es mi mujer, otro nivel, la canción se llama Mujer Bonita, ¿no? Entonces, como el, el que pueda tener mujer bonita, mucha plata debe tener para mantener mujer bonita, dice. Pero luego dice que es mi mujer, otro nivel, baila morenada. Es decir, que bailar morenada ya es como haber pasado como a otro nivel, ¿no? De la mujer que baila morenada. Es como reconocida a otro nivel y eso es un poco también lo que tú has mostrado. Quería preguntarte si en esas disputas se podría leer como prácticas decoloniales o no, o como una redistribución de la hegemonía. Perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente, hay una canción antigua de la clásica de la morenada que también dice, si quieres bailar morenada tienes que tener platita, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente lo mismo que me estás comentando. Mm, Y vale la pena pensar, no he usado intencionalmente colonial de colonial porque lo importante, me parece, es ver cómo fluye todo eso, ¿no? Esta contraposición a la visión homogénea de la nación es fundamentalmente una contraposición a la visión colonial de la nación, implícitamente, ¿no? Entonces, por eso particularmente he dejado fluir la información más que concentrarme en el aspecto teórico, porque si no los hubiera cansado y hemos ido hablando de decolonialidad, quién lo dice primero, no sé qué. No, entonces, claro, quería ver cómo funciona, ¿no? Efectivamente con los sectores populares, cómo se decide, se contraponen efectivamente. La visión homogénea de la nación es una visión colonial, ¿no? Que está basada fundamentalmente en aspectos de raza, ¿no? Ascenso, descenso social, como dice Aníbal Quijano, ¿no? Y a la articulación al capitalismo global, ¿no? Entonces, pero aquí vemos cómo este sector popular se vincula al capitalismo global, ¿no? Por eso tienen el acceso a la provisión de tecnología, tienen el acceso a capital, ¿no? Porque ellos son los que proveen la tecnología, pero al mismo tiempo se contraponen a esa visión colonial se contraponen a esa visión colonial que los discrimina y los margina por el tema de raza, digamos, ¿no? Y entonces, cómo ellos construyen su propio significado. Particularmente es el caso de las mujeres, pero podemos ver también de que eso pasa con las chinas morenas y fundamentalmente con los intelectuales, ¿no? Los intelectuales de la festividad del gran poder van a construir toda una narrativa contra el Carnaval de Oruro. Es sumamente interesante todo eso, porque el Carnaval de Oruro es el institucionalizado por el Estado. No, han logrado tanto que finalmente, no, la festividad del gran poder este año celebró por primera vez celebración real, así,
no, que se les haya otorgado el reconocimiento de su listado, su participación en el listado de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, ¿no? Y ya habían logrado eso el 2019, se estaba por terminar de concluir ese proceso. El 2020 nos vino la pandemia y la festividad del Gran Poder, como todas las cosas, se suspendieron 2 o 3 años, ¿no? Entonces, esta fue la primera vez que se bailó ya teniendo el diploma o la consagración de esto, ¿no? Entonces, es sumamente interesante eso. Efectivamente, se puede ver eso, ¿no? De que los sectores populares están reconstruyendo sus significados, no solamente aquí en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Expresados en estas festividades populares, expresados en sus arquitecturas, ¿no? Expresados en otros símbolos que el Estado no había visto, que el Estado a veces no controla. La fiesta popular no es controlada por el Estado, ¿no? Entonces eso creo que es interesante como un evento que permite generar y construir identidad. Muchas gracias por tu pregunta, Pedro, y un gusto saludarte otra vez. Clever, yo tengo una pregunta y es, digamos, en esta idea de la construcción de lo nacional, tiene que ver con la construcción de lo identitario, qué es lo colombiano, qué es lo boliviano, qué es lo peruano. Y justamente en esa construcción de la identidad, pues aparece un poco la disputa por el tema de la autenticidad, ¿cierto? Tú mencionabas ahora ciertos relatos que están del lado de lo paceño o del lado de lo de Oruro, un poco para mirar en este marco de disputa por esa autenticidad, eh, cuáles serían como los elementos, digamos, que están por fuera de los círculos de poder, porque no sé si funcione como aquí, pero por ejemplo el Carnaval de Barranquilla pues es un espacio cultural que hoy en día está controlado y más o menos instituido y normatizado por una élite que tiene intereses particulares allí. No son los artistas los que diseñan. Es más, cuando se declaró patrimonio también inmaterial de la humanidad, se congeló, se cambió de sitio. Ahora hoy en día tiene en su caminata, tiene estantería, tiene gradas, tiene sillas, se cobra por ver. Bueno, se ha transformado. Un poco en esta lógica, ¿cómo se da esa disputa entre el tema del carnaval y el tema de la fiesta del gran poder? Pero sí también existen como esos dos elementos, un lado las élites de poder que están detrás disputándose el tema de la autenticidad y por fuera de eso, cómo se da esa disputa en el marco de lo comunal, digamos. Ujú. Muy buena tu pregunta, me parece importante resaltar eso, ¿no? El problema igual termina siendo bastante nociva, por ejemplo, a la declaratoria UNESCO, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser oficializada, al convertirse en espectáculo cultural global, digamos, se vuelve también parte de esa industria cultural que puede ser fácilmente, ¿cómo podemos decir? Apropiada, puede ser fácilmente em, utilizada por las élites económicas que vuelven a la festividad misma en un espectáculo comercial, digamos, ¿no? Eso básicamente, en cierto sentido, ha pasado con el Carnaval de Oruro. Ahorita ir al Carnaval de Oruro es costosísimo, ¿no? Para los bolivianos mismos es costoso, digamos, ¿no? Y por lo popular, por la cantidad de turistas, por todo eso, realmente es un poco inalcanzable en algunos contextos, ¿no? Entonces, sin embargo, yo sí me ciño al principio de Clifford Geertz, ¿no? Eso del juego profundo. Y en torno a la festividad del Gran Poder, igual vamos a encontrar que eso mismo ocurre en el Carnaval de Oro, ¿no? Hay un juego profundo, ¿no? Es decir, la gente que participa ritualmente de las actividades que se hacen alrededor, ¿no? Porque, como decía, para bailar morrenada hay que tener platita, pero además de tener platita hay que tener prestigio, pero prestigio social al estilo andino, ¿no? Es decir, tienes que hacer, para ponerlo así bien, bien sencillito, tienes que hacer como una hoja de vida, ¿no? Si quieres bailar, si quieres ser pasante, tienes que hacer todo un recorrido, no es así nomás de que yo voy, tengo alta plata y me vuelvo pasante de la festividad.
¿no? En el caso de la festividad tienes que ser todo un recorrido, tienes que pasar, ser antiguo, conocer a muchas gentes, ser compadre de muchos de ellos. Entonces hay toda esa ritualidad de compadrazgos, ¿no? Que terminan garantizándote volverte pasante, digamos, ¿no? Entonces, eso hace la gran diferencia. En el Carnaval de Oruro también hay un lugar muy chico en los que se practican estos lugares rituales donde no es fácil acceder, digamos, ¿no? Que están manejados normalmente por familias extendidas, ¿no? Y claro, lo demás que les rodea es para el espectáculo, ¿no? Es para el espectáculo, para todo. Encuentro, sin embargo, de que lo más representativo, donde hay lo más fuerte que se juega, es en el Gran Poder, porque reivindica a un grupo social que tiene origen cholo e indígena, cosa que no pasa en el Carnaval de Oruro. El Carnaval de Oruro empieza como una festividad ya mestiza, ¿no? En el sentido de lo místico que conocemos en toda Latinoamérica, digamos, ¿no? Es muy mestiza. En cambio, el Gran Poder arranca con migrantes indígenas, se le acoplan o naturalmente están ahí el grupo cholo de comerciantes y de todo eso, y alrededor de ellos se incorporan los mestizos, se incorporan las élites. Claro, hemos visto también en las fotos que les he mostrado de que habían unas chicas rubias, todo el tema, claro, se les incorporan, digamos, se les incorporan, pero no juegan el juego profundo, digamos, ¿no? Eso es lo interesante, que logran que se incorpore el resto de la ciudad y que la misma ciudad y el municipio asuman esta presencia como símbolo nacional, ¿no? Ahí está el discurso nacionalista también, ¿no? El discurso nacionalista que había sido apropiado desde el folclore por el Carnaval de Oruro, en este otro contexto se construye el discurso del folclorismo, yo diría, ¿no? Entonces, que es otra cosa, porque es desde los propios actores que se construye una propia representación y a partir de eso tratan de incidir en el folclore nacional, ¿no? El folclore nacional, o sea, el rato que baila morenada, ellos juran que están haciendo patria, que están... Es sumamente interesante cómo luchan por incorporarse al Estado, digamos, ¿no? Porque efectivamente es el Estado, pero los habitantes de la nación, los que los habían marginado, entonces ellos pelean mucho por reivindicarse y incorporarse. Espero haberte respondido, Ricardo. Sí, no, está bien. Solamente una última preguntita y no sé si habrá más preguntas. Es en términos de participación, por ejemplo, los grupos musicales participan de ambas festividades con el mismo sentido o aquí participan de una manera y participan de otra. Eso es bien bonito porque efectivamente, ¿no? Todo arranca porque hay un excedente, ¿no? Oruro, al haber sido un centro minero, generó un excedente de los mineros sumamente importante a principios del siglo XX, y el excedente del Gran Poder es a partir de los 70, ¿no? 70, 80, digamos, y ellos financian a los grupos musicales, ¿no? Financian a los grupos musicales que van a tocar para la festividad y van a imponer en muchos sentidos la moda musical, eso es sumamente interesante. Y los grupos musicales, las bandas de música que tienen 60, 70 músicos, y tocan indistintamente en las dos festividades, el Gran Poder y el Carnaval de Oruro. La más importante y una de las más mentadas es la Intercontinental Popó, digamos, de Oruro, que toca en La Paz y en Oruro indistintamente. No, de hecho, se pelean por tenerla esa, porque es definitivamente una de las mejores bandas. Pero la Proyección Murillo y hay otras muchas más paseñas que también van a tocar el Carnaval de Oruro y ahorita son muy disputados porque igual tienen una cantidad de excelentes músicos. Pero además no solamente buenos músicos, sino tienen buenos compositores, ¿no? Entonces la composición es sumamente interesante porque necesitas, ¿no? Necesitas tener las canciones. Algunas fraternidades incluso llegan a hacerse componer morenadas para ellos.
La que les he puesto al final era precisamente de los fanáticos del gran poder, una morena exclusivamente para ellos. No, para los intocables, ¿no? Por eso decía Linda Morenita, soy intocable, Linda Morena, digo, no, de los intocables. Y si le suena a que suena a la película hollywoodense de Los Intocables, están en lo cierto, ¿no? Es una reconstrucción también a partir de eso. Muchas gracias, Ricardo. No, a ti, Clever, muchas gracias. No sé, Sebastián, ¿tenemos algo por fuera? Daniel levantó la mano. Ah, perfecto. Hola, Dani. Hola, buenas. Hola, Clever. Gracias por tu presentación. Sí, yo te quería preguntar, no sé si tú has visto una película boliviana que se llama El Gran Movimiento de Kiro Russo, que salió hace como un par de años. Pues, o digamos, primero me acordé mucho, pues, por la semejanza entre, pues, Gran Poder y Gran Movimiento, ¿no? En el nombre. No sé si, pues, hay algo, pues, en eso, igual, si es una película que pues, se da en La Paz, que es de unos migrantes rurales, parece, que llegan a La Paz y es un poco como ver cómo es su situación, pues, laboral, ¿no? Pero la película también sí tiene una cosa, que es lo que pensaba un poco con todo lo que has hablado, y es como esa articulación de, digamos, de diferentes instancias que, pues, en la película, digamos, pasa también por, no sé, como tema de las masas, de la ciudad, incluso de la montaña, ¿no? Un volcán. Entonces, pues, me pareció interesante pensar, digamos, cómo funciona toda la articulación para la organización de, pues, digamos, de este evento del Gran Poder, no, no solo en el momento, digamos, en que sucede, sino pues todo el tiempo que lleva la preparación, pues, por ejemplo, acá en el caso del Carnaval de Barranquilla que mencionaban, pues si se habla de cómo pues es todo el año preparando, es todo el año anterior preparando el carnaval. Entonces, ¿cómo digamos se trasciende el tiempo específico, digamos, que dura el evento? Y también preguntarte cómo, si hay algún, no sé, ya en los contenidos, por así decirlo, de la fiesta del Gran Poder, por ejemplo, relativos a eso, como a otras instancias como la naturaleza, o si hay como discursos en eso, y lo digo pues porque en la película sí se pinta un poco como sí, digamos como si hubiera una fuerza que atraviesa la ciudad, eso, digamos, desde la arquitectura, los objetos, las personas, y pues que en todo caso sí tiene un enfoque pues digamos, lo que llamaríamos como los sectores populares, igual manejando como, mostrando como esa tensión, digamos, del sincretismo, ¿no? Digamos que puede tender más a que predomine un lado u otro, pues por así decirlo, simplificándolo. Eh, pero sí, bueno, en todo caso un poco es la pregunta, si has visto la película y ves alguna relación con ella. Sí, bien, bien buena, bien interesante tu pregunta. Me pone a pensar en algunos temas que no había considerado del todo, pero podríamos decir de que alrededor de la festividad, ¿no? Alrededor de la festividad, como había dicho al principio, se reúne un grupo, al torno a la devoción, se reúne un grupo de migrantes, ¿no? Entonces, en el gran movimiento, el principal protagonista es un migrante que llega a ocupar un lugar de cargador en el mercado, digamos, ¿no? Entonces, hay estos migrantes, estos cargadores. De hecho, los primeros grupos de la festividad del Gran Poder, había un grupo que se llamaban los cebollitas, creo que se llamaban, y bailaban en la festividad y era un grupo de cargadores. ¿No? ¿Por qué? Porque, claro, alrededor de la festividad, el lugar donde está instalada el templo de devoción del Cristo del Gran Poder es, es alrededor, está el Mercado Rodríguez, está una feria sumamente importante y al otro costado, más arriba, está el centro de comercio de tecnología. Entonces es un mercado gigante, ¿no? Entonces, son esos los protagonistas y
construyen toda su representación en torno a dos elementos, ¿no? Geográficamente se vinculan con el espacio, tanto así que cuando la iglesia, y aquí voy a hacer una digresión bien rapidita, la iglesia quiere quitarles, además de pintar el Cristo, quiere quitarles la devoción construyendo un templo en otro lugar, un templo oficial católico. Construyen el templo oficial católico a 2 cuadras sobre la avenida Max Paredes. En 1938 culmina la construcción de ese templo. Entonces, cuando quieren trasladar el lienzo de la iglesia antigua, que es esa capillita que les he contado, a esta iglesia oficial, se desarma tal zafarrancho que los habitantes pelean con la policía, pelean con la iglesia, pelean con todo el mundo. Tanto así que terminan, ¿cómo lo puedo decir? Interviniendo desde el Vaticano para calmar la disputa, ¿no? Intervienen desde el Vaticano y finalmente se autoriza la construcción de 2 parroquias en el lugar, ¿no? La parroquia que es del templo antiguo, del templo original del Cristo del Gran Poder, y el templo oficial construido por la Iglesia Católica. Construyen los 2 templos, los reciben a los dos como parroquias. Los que saben de religión y de catolicismo saben de que una parroquia es para administrar territorio, ¿no? Entonces, no puede haber dos parroquias lado a lado. Pueden haber iglesias lado a lado, capillas lado a lado, pero no parroquias. Pero en este caso sí les aceptan y le dan estatus de parroquia a esta capilla privada, porque si no, tenían miedo de que se construya un culto alrededor del Cristo del Gran Poder separado de la Iglesia Católica. Entonces, desde el Vaticano les autorizan tener una parroquia como esa, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué te he puesto ese ejemplo? Porque el territorio, el espacio mismo, se vuelve muy simbólico para ellos, y por más de que la diferencia sea de 2 cuadras, para ellos es importantísimo que se respete el lugar original donde está instalada la fe. Como, y esta es una interpretación de la Silvia Rivera, mi profesora. La Silvia Rivera dice: la festividad, tradicionalmente todas las fiestas religiosas concluyen en el lugar de devoción, en la iglesia de Guadalupe. El desfile folclórico termina en la iglesia. No, en el caso del Gran Poder, la festividad folclórica pasa por la fiesta, por la iglesia. No concluye allí, porque la iglesia está ahí en los extramuros. Entonces pasa por la fiesta, pasa por la San Francisco, que la tengo de fondo en mi cuadro, no pasa por la iglesia de San Francisco, entra al centro de la ciudad como una especie de desafío a las élites paseñas, y termina en la avenida Camacho, y ahí está la interpretación de la Silvia Rivera. Termina en la avenida Camacho, mirando, en el Parque de los Monos, en realidad, mirando a Lillimani, a la montaña. ¿No? Entonces, no sabemos si es casualidad, no sabemos si no tenían dónde terminar, cualquier cosa la festividad, pero terminan mirando a Lillimani, que es la montaña sagrada de la ciudad, ¿no? Entonces es sumamente simbólico, una casualidad en todo caso, maravillosa, pero de todos modos la festividad misma reconstruye los sentidos de lo popular, de lo nacional y de lo más simbólico de lo nacional. Se lía con esto del Gran Poder y nuestra montaña sagrada, ¿no? Eso te podría comentar por el momento. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Bueno, muchas gracias, Clever, muchas gracias, Daniel. No sé si alguien más quisiera conversar antes entonces de cerrar esta primera jornada, dándole las gracias, por supuesto, al mayor Juan y a Clever por su conversa, su aporte a esta discusión o a la manera como hacemos visible el campo de los estudios artísticos, básicamente buscando perspectivas críticas de lo artístico, críticas de la institución arte, pero también críticas de todas estas narrativas con las que se ha construido las nociones de identidad, las nociones de lo nacional, de lo folclórico, que lo mencionaba Clever. En mi trabajo de investigación que hice sobre las músicas del Piedemonte también hago casi que un capítulo completo a mostrar cómo esta manera
de organización o de representación de los saberes locales a partir del folclore, pues termina siendo también un modo de colonialidad fuerte. ¿Qué cosas quedaron ubicadas en el campo de folclore? Y en el caso nuestro, por ejemplo, las academias fueron el lugar donde circulan los saberes del folclore, mientras que las universidades circulan los saberes del arte, por ejemplo. Cómo esa noción permitió de alguna manera también construir esa diferencia racial y fuerte. Bien, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Pedro y muchas gracias al doctorado en estudios artísticos por haberme invitado y por haberme dado la oportunidad de compartir este pedacito de conversa con ustedes. Muchas gracias y bueno, pues hasta la próxima. Listo.